Hola, querido oyente. Sé muy bienvenido a otro momento de relajación y tranquilidad. Hoy estás a punto de embarcarte en un viaje mágico, donde la serenidad y el confort guiarán tus pensamientos hacia un estado profundo de paz y descanso. El día nacía suavemente, tiñendo el cielo de tonos dorados y lilas mientras el sol comenzaba a elevarse detrás de las imponentes montañas que rodeaban la pequeña aldea de Elisa. El aire de la mañana estaba fresco, cargado con el dulce aroma de las flores silvestres que crecían libremente a lo largo de los senderos, acompañadas por el suave canto de los pájaros que despertaban. El campo parecía respirar con una tranquilidad mágica, donde cada hoja que se balanceaba con el viento parecía susurrar una canción serena, invitando a todos a perderse en la paz del momento. Elisa, con su cabello castaño recogido en un sencillo moño y los ojos llenos de brillo, caminaba por el sendero que la llevaba hasta el borde del bosque. Su vestido de lino blanco se movía suavemente con el viento, y sus pies descalzos tocaban la tierra fría y húmeda de la mañana, sintiendo la textura de la hierba suave bajo sus pies. Siempre había amado esa paz silenciosa de la naturaleza, el refugio de su hogar rodeado de montañas imponentes y el murmullo constante de un arroyo lejano. Sentía una conexión profunda con las montañas. Había algo en las alturas, en aquellos picos cubiertos por niebla, que la atraía desde niña. Elisa imaginaba las misteriosas cavernas que existían en las profundidades de esas montañas, lugares ocultos donde, según se decía, se guardaban historias y secretos que la naturaleza mantenía bajo su dominio. Siempre supo que algún día exploraría esos caminos. Soñaba con las cavernas de cristales luminosos, lugares donde cada piedra contaba una historia antigua y mágica. El pensamiento de que algún día tocaría esas piedras, escucharía susurros de sabiduría y viajaría entre sus colores centelleantes llenaba su corazón de expectativa. Mientras caminaba, Elisa sentía el viento fresco en las mejillas y la brisa suave que acunaba los árboles a su alrededor. Cada paso parecía acercarla más a su destino, el llamado de las cavernas resonando en su mente como una melodía suave, una invitación que sabía que no podía rechazar. El sonido de las hojas susurrando a lo lejos se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda, creando una atmósfera tranquila, casi adormecedora, que la hacía sentir completamente en paz, como si la misma naturaleza la envolviera y le dijera que ese era el momento adecuado para seguir su sueño. El camino frente a ella parecía sencillo, pero lo que estaba por venir, oculto entre las sombras de los árboles, era un misterio que se desvelaría lentamente, como los pétalos de una flor al amanecer. Cada paso de Elisa no solo la acercaba más a la caverna, sino también a un mundo mágico, donde los cristales guardaban secretos que trascendían el tiempo. Sabía, sin duda alguna, que algo extraordinario la esperaba. Elisa continuaba su camino por el sendero sinuoso, sintiendo el suave aroma de los árboles que se alzaban hacia el cielo, sus hojas reflejando el brillo tenue de la luz que se filtraba por la copa. El viento parecía jugar con su cabello, haciéndolo flotar como plumas ligeras, mientras avanzaba con pasos tranquilos. Cada movimiento de la naturaleza a su alrededor, cada hoja que caía suavemente, parecía formar parte de una danza silenciosa, guiada por la suavidad del tiempo. A medida que avanzaba, el sonido de la naturaleza se volvía más profundo, los grillos cantando en armonía con el murmullo del viento. El olor de las flores silvestres se hacía más intenso, creando una sensación de acogimiento y serenidad en el aire. Elisa sentía como si algo invisible la guiara, como si el mundo a su alrededor estuviera abriendo el camino para ella, animándola a seguir adelante. Atravesó un bosque de altos pinos, cuyas agujas parecían brillar con el rocío de la mañana, el frescor de la humedad envolviéndola en una sensación de calma profunda. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de musgo, suave como una alfombra, y sus botas apenas hacían ruido al moverse, como si incluso el entorno quisiera mantener el reverente silencio ante el destino que estaba a punto de alcanzar. Cada paso parecía sincronizado con el tranquilo latido de la tierra, como si estuviera entrando en otro ritmo, más sereno, más pausado. A medida que se acercaba a la base de las montañas, una suave brisa comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo un frescor renovado, como si las montañas respiraran junto con ella. Los árboles comenzaron a apartarse, revelando una gran roca oscura que se alzaba en el horizonte,
marcando el límite del bosque y el inicio de algo más misterioso. Elisa podía sentir la energía de la montaña, algo profundo, como si aquella roca guardara historias y secretos olvidados, listos para ser revelados. Alcanzó la cima de una pequeña colina. Desde allí, divisó las entradas de las cavernas, sombras profundas que parecían respirar junto al entorno, casi imperceptibles entre las rocas. El aire allí era más fresco, con un toque de humedad, y el sonido del agua corriendo se podía escuchar a lo lejos, como un eco suave que llenaba el paisaje con su serenidad. El brillo tenue de los cristales reflejaba la luz del sol que aún se filtraba entre los árboles, otorgándole a la caverna una aura mágica, como si ella misma formara parte de un antiguo sueño. Elisa se detuvo por un momento, sintiendo el peso de la tranquilidad de aquel lugar. El silencio parecía envolver todo su ser, y la calma del entorno penetró en cada célula de su cuerpo. Respiraba profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. A medida que el aire se mezclaba con el aroma de la tierra y la humedad de las rocas, supo que estaba a punto de entrar en un espacio sagrado, donde el tiempo no existía y donde las historias y los secretos esperaban ser descubiertos. Con pasos lentos y cuidadosos, avanzó hacia la entrada de las cavernas, cada movimiento guiado por una sensación de respeto y reverencia. El sonido de su respiración, suave y tranquila, parecía mezclarse con el silencio a su alrededor, y casi podía oír la tierra susurrando, como si le dijera que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Elisa entró en la cueva, sus pasos resonando suavemente en el vasto y misterioso espacio. El aire dentro era fresco, con una humedad que evocaba la sensación de estar en un lugar escondido, protegido, lejos del frenético ritmo del mundo exterior. Cada respiración se llenaba de la suavidad del entorno, el aire ligeramente más denso, pero al mismo tiempo purificado por la presencia de las antiguas rocas. El sonido del agua que goteaba desde las estalactitas en lo alto resonaba de manera suave, creando una melodía tranquila que se mezclaba con el susurro del viento que se filtraba por las grietas de la cueva. La luz que entraba por las pequeñas aberturas en la roca era tenue, bañando las paredes con un brillo sutil, reflejado en cristales que parecían casi vivos, centelleando como estrellas dispersas en el cielo nocturno. Emitían una luz suave y cálida, iluminando el camino de Elisa con una aura mágica y acogedora. Cada cristal estaba colocado de forma que creaba un patrón armónico, como si toda la cueva fuera una obra de arte esculpida por la naturaleza a lo largo de milenios, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, esperando pacientemente a quienes fueran dignos de su secreto. Mientras avanzaba, Elisa sentía la suave vibración de los cristales en sus manos, como si cada piedra tuviera algo que contar. Era un contacto sutil, pero que enviaba una ola de tranquilidad a través de su cuerpo, como si la cueva la estuviera absorbiendo, invitándola a formar parte del lugar. La temperatura dentro era templada, ni fría ni cálida, sino perfecta, como si el propio aire supiera ajustarse a la presencia de quien lo visitaba. Los cristales formaban senderos sinuosos, abriéndose hacia pequeños salones internos que Elisa exploraba con pasos cautelosos. Cada sala parecía tener su propio carácter, una sensación única y acogedora. En una esquina, un pequeño lago reflejaba las suaves luces de los cristales, creando ondulaciones tranquilas en el agua que parecían danzar con la luz, como si el propio lago estuviera en comunión con los secretos de la cueva. El olor del agua era fresco y puro, con un leve aroma a tierra y musgo que invadía las fosas nasales de Elisa, trayendo una sensación de pertenencia y armonía con la naturaleza. A medida que Elisa se adentraba más en la cueva, comenzó a notar algo aún más fascinante. Los cristales, en su infinita variedad de formas y colores, parecían moverse ligeramente, como si respondieran a su tacto y a su presencia. Las paredes de la cueva susurraban historias antiguas, y Elisa sentía que las piedras, con sus suaves destellos, estaban contando algo. Era como si cada cristal hubiera guardado dentro de sí un fragmento de un cuento de antaño, un recuerdo atrapado en el tiempo que esperaba ser desvelado. El entorno estaba envuelto en un profundo silencio, solo roto por los sonidos de las gotas de agua desprendiéndose lentamente de las estalactitas, cayendo suavemente en el lago.
Elisa se permitió sentarse cerca del lago, observando el brillo de los cristales y escuchando el eco del agua que caía con tranquilidad. Cerró los ojos por un momento, dejando que la calma de aquel lugar invadiera su ser, y se sintió profundamente conectada con el ritmo silencioso de la cueva. Allí, en el corazón de la montaña, comprendió que el tiempo no tenía prisa. Lo que la rodeaba era eterno, como las historias guardadas en los cristales, esperando pacientemente ser escuchadas, sentidas y comprendidas. Sabía que no solo estaba explorando un espacio físico, sino también emprendiendo un viaje hacia su interior, una travesía de introspección y descubrimiento. A medida que Elisa se adentraba más en la cueva, el brillo de los cristales se volvía cada vez más intenso, creando un espectáculo de luces que danzaban suavemente en las paredes rocosas. El camino frente a ella parecía abrirse hacia una gran sala, donde las rocas se entrelazaban de forma intrincada, creando una arquitectura natural que exudaba una sensación de acogida y misterio. Los cristales a su alrededor eran ahora más grandes, sus superficies translúcidas captando y reflejando la luz con una intensidad que evocaba un sentimiento de asombro. Se detuvo frente a un cristal particularmente grande, de un color ámbar suave que parecía irradiar una energía serena. La luz que emanaba de él era cálida, como el toque del sol al atardecer, y Elisa se sintió atraída por su presencia. La cueva parecía haberse vuelto aún más silenciosa a su alrededor, como si el tiempo dentro hubiera disminuido su ritmo, permitiéndole entregarse completamente al momento presente. Al extender la mano y tocar suavemente la superficie del cristal, una sensación de calor suave se extendió por su piel, y sintió como si estuviera siendo envuelta por una energía calma y profunda. Dentro de la piedra, pequeños destellos danzaban, como si estuvieran vivos, y Elisa casi podía escuchar un suave susurro, como el sonido de una historia contada en un idioma antiguo, perdido en el tiempo. Era como si el cristal estuviera compartiendo con ella un recuerdo guardado desde hace mucho tiempo, un vestigio de algo profundo y mágico. Cerró los ojos por un momento y, al hacerlo, la cueva a su alrededor comenzó a transformarse. Las rocas circundantes se volvieron más suaves, casi fluidas, como si la propia esencia de la montaña se hubiera mezclado con el ambiente, convirtiéndose en parte del aire y de la energía que rodeaba a Elisa. Las paredes de la cueva, ahora brillando con una luz tenue, parecían respirar, pulsando lentamente, como si estuvieran vivas. Y, con eso, las historias ocultas en las piedras comenzaron a revelarse. Podía sentir la presencia de algo más profundo, como si los cristales le contaran sobre los antiguos habitantes de la montaña, personas que habían vivido allí hace siglos, dejando atrás sus propios secretos e historias. Había una sensación de paz y tranquilidad, como si esos recuerdos estuvieran impregnados en la cueva, esperando pacientemente a aquellos que pudieran escucharlos. Elisa sintió que estaba conectada con todos los que habían estado allí antes que ella, como si formara parte de algo más grande, una red invisible de sabiduría y experiencia que trascendía el tiempo. El aire dentro de la cueva parecía tener un peso diferente, un peso suave que se acomodaba en el corazón de Elisa, haciéndola más consciente de cada respiración que tomaba. Podía sentir la serenidad del ambiente, la calma profunda que emanaba de los cristales. Cada susurro del viento, cada toque suave en las piedras, parecía contar una historia distinta, una historia de serenidad, de lucha y superación, de belleza oculta en las sombras. La luz de los cristales se reflejaba en las aguas del pequeño lago que había notado antes, creando un espectáculo de colores que se deslizaban suavemente sobre la superficie tranquila. El agua parecía cantar un canto suave, como si formara parte de una melodía antigua, una música que resonaba en el alma, despertando algo dormido y profundo. Elisa sintió una conexión con esa melodía, como si hubiera sido parte de ella en algún lugar muy lejano. Mientras exploraba más las cuevas, Elisa comenzó a darse cuenta de que cada cristal, cada roca, cada gota de agua tenía su propio ritmo, su propia historia. No solo observaba las piedras, sino que las sentía, sentía su energía, su sabiduría, y sobre todo,
su paz. Cada paso que daba dentro de la cueva parecía llevarla a un entendimiento más profundo de sí misma y del mundo que la rodeaba, como si las historias guardadas allí la ayudaran a conectarse más profundamente con su propio ser. En cada rincón, en cada cristal que tocaba, Elisa sentía que un nuevo capítulo de la cueva se abría ante ella. Ya no estaba simplemente buscando respuestas, sino también aprendiendo a escuchar, a absorber la sabiduría silenciosa que existía en cada rincón de la cueva. Y, al hacerlo, la tranquilidad de la cueva parecía invadirla, como una ola suave de paz que se expandía, llenando cada espacio, cada pensamiento, cada sensación. A medida que Elisa continuaba su caminata por las cuevas, sentía cada vez más la presencia de las historias que parecían habitar las piedras y los cristales. El entorno a su alrededor se volvía más envolvente y misterioso a medida que avanzaba. Las paredes de la cueva, formadas por antiguas rocas, emitían una leve vibración, como si respiraran junto a ella. La luz tenue de los cristales se reflejaba en las superficies rocosas, creando una danza de sombras y luces que se movían al ritmo de su andar. Cada paso parecía resonar con los susurros de las historias guardadas, como si el propio aire estuviera impregnado de ellas. La cueva comenzaba a estrecharse, pero, a medida que Elisa se acercaba a un rincón más profundo, encontró una sala especial. Esa nueva parte de la cueva parecía un santuario de luz, donde los cristales no eran solo puntos de brillo, sino que se extendían como pequeños árboles cristalinos, cuyas raíces se entrelazaban en el suelo, formando patrones de fascinante belleza. Los colores de los cristales variaban suavemente entre el azul claro, el verde menta y el dorado, reflejando una luz suave y acogedora. Las paredes estaban cubiertas con finas capas de musgo que exhalaban un aroma fresco y terroso, recordando los primeros días de la primavera. El aire en la sala era más cálido, pero igualmente refrescante, como la brisa suave de una mañana de verano. Elisa sentía la calma invadir cada célula de su cuerpo, como si la propia cueva la invitara a entregarse a un estado de serenidad profunda. Al mirar los cristales, notó que sus formas eran únicas, cada uno con una textura diferente, una energía propia. Algunos parecían más suaves, casi fluidos, mientras que otros eran más densos, como si guardaran un secreto muy antiguo. Pasó los dedos por un cristal más grande que destacaba entre los demás. Su superficie estaba cálida, al tocarla, Elisa sintió una ligera presión, como si el cristal quisiera compartir algo con ella. El brillo del cristal pareció intensificarse por un momento, y, por un breve segundo, Elisa tuvo la sensación de ser transportada a otro tiempo, otro lugar. No veía nada concretamente, pero sentía como si una historia antigua estuviera siendo contada en el fondo de su mente. Era una historia de momentos pacíficos, de conexiones profundas con la naturaleza, de vidas simples, pero llenas de sabiduría. El suave sonido del agua, que fluía por un pequeño arroyo al fondo de la cueva, añadía un toque de tranquilidad al ambiente. Elisa cerró los ojos por un instante, permitiendo que el sonido del agua y la suave vibración de los cristales la envolvieran completamente. Sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si estuviera completamente en sintonía con el ritmo de la naturaleza que la rodeaba. Cada gota de agua que caía parecía llevar consigo un suspiro de alivio, como si fuera un recordatorio de que, a veces, la paz se encuentra en los momentos más simples. Sabía que, de alguna manera, la cueva la estaba guiando hacia algo más profundo. Era como si, a través de los cristales y las historias que guardaban, estuviera entrando en contacto con las partes más antiguas y olvidadas de sí misma. La cueva no era solo un lugar físico, sino un reflejo del propio viaje interior de Elisa. La sensación de estar siendo cogida por la montaña, de estar rodeada por tantas historias que habían pasado por allí a lo largo de los años, la hacía sentirse más conectada con lo que realmente importaba. Cada historia que tocaban los cristales parecía transmitir una lección silenciosa. Algunos cristales contaban historias de paciencia, de cómo la montaña había crecido lentamente,
en un proceso silencioso y constante. Otros parecían susurrar sobre el coraje, sobre cómo los vientos habían moldeado las rocas, rompiéndolas y transformándolas a lo largo del tiempo. Elisa sintió que esas historias se mezclaban con su propio viaje, como si los ecos de la montaña estuvieran despertando algo dentro de ella, un sentimiento de calma y confianza. El aire fresco de la cueva, mezclado con el suave perfume de la tierra, trajo a la mente de Elisa imágenes de paisajes abiertos, de campos y bosques que ella conocía, pero también de lugares nuevos que empezaban a formarse en su imaginación. Se sintió envuelta por una sensación de nostalgia, y al mismo tiempo, de novedad, como si cada respiración que tomaba fuera un paso más profundo en el descubrimiento de lo que había más allá de la cueva, al mismo tiempo, dentro de sí misma. Mientras continuaba explorando aquel santuario de cristales, Elisa comprendió que la cueva no era solo un lugar de paso, sino un espacio de transformación. De alguna manera, estaba siendo moldeada por las historias que tocaba, por los cristales que iluminaban su camino. Cada historia parecía formar parte de un tejido mayor, un entramado de sabiduría, paz y conexión, que ahora se entrelazaba con su propio ser, creando una armonía tranquila e inquebrantable. Elisa seguía su viaje por la cueva, con los pies rozando suavemente el suelo cubierto de musgo y pequeñas piedras que emitían sonidos sutiles al ser pisadas. Sentía la energía de los cristales a su alrededor, ahora más intensa, pero igualmente serena. Cada respiración era más profunda, más inmersa en ese ambiente mágico que parecía existir fuera del tiempo. El sonido del agua que fluía a lo lejos y el leve zumbido de los cristales llenaban el aire con una melodía calma e hipnotizante, como si la cueva tuviera su propia canción, una melodía de historias narradas en murmullos. Se acercó a una gran pared de cristal que reflejaba la luz de forma tan brillante y fluida que parecía un espejo de aguas tranquilas. Al aproximarse más, Elisa notó que las formas dentro del cristal comenzaban a moverse suavemente, como si el propio cristal estuviera vivo, compartiendo con ella algo muy antiguo. Un brillo plateado y suave emanaba de la piedra, y Elisa sintió una sensación de calidez y seguridad, como si estuviera siendo envuelta por una manta tibia y acogedora. El aire estaba impregnado de un aroma delicado y dulce, casi como el perfume de flores silvestres que se sienten las tardes tranquilas de verano. Era una fragancia sutil que se mezclaba con la frescura de la roca y la humedad de la cueva. Elisa cerró los ojos por un momento, dejando que ese perfume la envolviera por completo, y al abrirlos nuevamente, notó que algo había cambiado. Era como si, por un instante, el mundo a su alrededor se hubiera expandido, como si la cueva y ella misma se fusionaran en un único espacio de serenidad. Los recuerdos comenzaron a fluir dentro de ella, no en palabras, sino en imágenes y sensaciones. Veía, sin ver realmente, escenas antiguas de personas que habían transitado ese camino antes que ella. Sentía las emociones de esas personas en cada respiración. Había una profunda tranquilidad en las imágenes que cruzaban su mente, como si todas las historias guardadas allí fueran de momentos de paz y conexión con la tierra, con la naturaleza y con el universo. Elisa sentía que, de alguna manera, esas historias se entrelazaban con su propio viaje. En cada cristal que tocaba, se revelaba un recuerdo antiguo. Algunos de esos recuerdos provenían de tiempos remotos, de pueblos que habían vivido de forma sencilla y armoniosa con el mundo que los rodeaba. Elisa podía sentir el viento fresco acariciando los rostros de esas personas, escuchar el sonido de las hojas al viento y el canto de los pájaros, tan claros y serenos que parecía que la propia naturaleza se comunicaba con ellas. Era como si el tiempo ya no fuera una línea recta, sino una red interconectada de momentos vividos en diferentes épocas, todos unidos por la misma sensación de serenidad y comprensión. También podía percibir, casi como un toque suave, la presencia de algo más grande, algo que trascendía la forma física de las cosas. Era como si la cueva misma se hubiera convertido en un espejo de su alma, reflejando las partes más profundas de su ser. Elisa sabía, en el fondo, que las historias contenidas en aquel lugar no eran solo de otros,
sino de todos. De cada ser vivo, de cada sensación, de cada momento de tranquilidad vivida en armonía con el mundo natural. La suave luz de los cristales seguía moviéndose lentamente, como si contara sus propias historias a través de colores y destellos sutiles. Elisa comenzó a caminar más despacio, sintiendo una paz creciente, como si estuviera en sintonía con el latido suave del corazón de la montaña. Las rocas, ahora brillando con mayor intensidad, parecían palpitar, compartiendo una melodía antigua y silenciosa. El cálido y reconfortante ambiente de la cueva, combinado con la frescura del agua que fluía, envolvía a Elisa en una sensación de descanso y acogida. Sentía sus músculos relajarse con cada paso, como si la montaña la estuviera guiando hacia un lugar de completa tranquilidad, un espacio donde pudiera reconectarse consigo misma. El sonido del agua, que antes era lejano, ahora parecía fluir más cerca, como si la propia cueva estuviera respirando junto a ella. Era como si las piedras y los cristales, con todas las historias que guardaban, le estuvieran ofreciendo a Elisa una última lección, que en el silencio, en la quietud, en los recuerdos guardados en la naturaleza y las montañas, siempre había un camino de regreso hacia la paz interior. Las memorias de las personas que habían estado allí antes de ella estaban siendo transmitidas, no como palabras o discursos, sino como una experiencia profunda de sensación y entendimiento. De alguna forma, Elisa estaba absorbiendo esa paz, sintiéndola profundizar dentro de ella, como si se estuviera fusionando con la tierra, con las rocas y los cristales, formando parte de algo mucho más grande. Elisa se sentó por un momento, sintiendo el calor de la cueva a su alrededor. El ambiente estaba ahora tan tranquilo, tan inmerso en serenidad, que podía escuchar el suave latido de su propio corazón, en sintonía con el de la montaña. Sabía que, incluso sin palabras, había aprendido algo profundo en ese lugar, que la verdadera paz proviene del silencio y de la conexión con todo lo que nos rodea, y que al tocar la naturaleza con respeto, también tocamos las memorias de todas las personas que un día transitaron ese camino. Elisa sintió, en lo más profundo, que su jornada dentro de la cueva estaba llegando a su fin. Las paredes, que antes estaban cubiertas de cristales luminosos, ahora parecían más suaves, más fluidas, como si la propia cueva respirara con ella. La luz, que antes se reflejaba en todos los rincones, ahora se volvía más tenue, como el brillo del sol al amanecer, filtrándose entre los árboles del bosque. Con cada paso que daba, el ambiente se tornaba más claro, más acogedor. Era como si la cueva le estuviera diciendo que había aprendido todo lo que necesitaba, que ahora llevaba consigo las historias y la sabiduría que ese lugar guardaba. El aire estaba más fresco a medida que se acercaba a la salida. Podía sentir la suavidad del viento, que traía el aroma de las flores y la vegetación circundante, acariciando su piel como un toque leve y delicado. Las hojas de los árboles, que danzaban suavemente al ritmo del viento, parecían acompañarla, como si la naturaleza celebrara su travesía. Cada suspiro de aire fresco era como una respiración profunda, que la llenaba de paz y ligereza. Elisa se sentía liviana como el viento que pasaba entre las hojas, como si estuviera dejando atrás todo el peso del mundo, absorbiendo solo lo bueno y sereno. Mientras se acercaba a la salida de la cueva, el sonido del agua corriendo se volvía más audible, ahora más claro y rítmico, como una canción que hablaba directamente al corazón de Elisa. El sonido de las piedras bajo sus pies seguía siendo suave, pero ahora parecía más lejano, como si estuviera saliendo de un lugar profundo y tranquilo hacia un mundo más abierto y vasto. Sabía que había encontrado algo que no podía tocarse, pero que podía sentirse profundamente dentro de sí misma. El último cristal, el más grande de todos, estaba frente a ella, brillando ahora con una luz tenue y dorada. Elisa sintió una ola de calma invadir su ser, como si ese cristal, guardián de todas las historias de la cueva, le estuviera diciendo que estaba lista para seguir adelante, llevando consigo la sabiduría de lo que había aprendido. La energía a su alrededor era acogedora y suave,
como si estuviera siendo envuelta por una manta de tranquilidad. Salió de la cueva, sintiendo la luz del sol bañando suavemente su rostro, como si la naturaleza la recibiera con un cálido abrazo. El cielo estaba despejado, teñido de tonos suaves de azul, y los árboles a su alrededor parecían más altos, más majestuosos, como si también celebraran el regreso de Elisa a la luz. Cerró los ojos por un momento, absorbiendo el canto de los pájaros a lo lejos, el aroma de la tierra fresca y el sonido del viento entre las hojas. La montaña parecía viva a su alrededor, como si se hubiera convertido en una extensión de su propio ser. Elisa sentía una conexión profunda con ese lugar, como si todo lo que había vivido dentro de la cueva ahora estuviera integrado en su alma. El camino que había recorrido la había llevado de regreso a sí misma, a la paz interior que buscaba. El aire estaba más tranquilo y fresco, y la sensación de plenitud que Elisa experimentaba era profunda. Las memorias de la cueva, los cristales y las historias contenidas allí ya no estaban solo en el espacio físico, sino también dentro de ella, reflejándose en su propia travesía de autodescubrimiento. Sabía que había aprendido algo esencial sobre la conexión con la naturaleza y la importancia del silencio y la introspección. En el corazón de las montañas, entre cristales que guardaban historias y memorias antiguas, Elisa encontró su propia sabiduría, un entendimiento profundo de la tranquilidad y el equilibrio. Con una última mirada a la cueva, sintió una ola de gratitud, como si todas las piedras, los cristales y las rocas le agradecieran por la jornada compartida. Elisa dio un paso adelante, respirando profundamente, con la certeza de que su conexión con ese lugar nunca se rompería. El viento suave acariciaba su rostro, y sonrió, sintiendo la presencia de las montañas y las historias guardadas allí en su corazón. El camino adelante se abría frente a ella, iluminado por la luz tenue del atardecer. Elisa sabía que ahora llevaba consigo la sabiduría de las montañas y que el mundo que la esperaba fuera de allí sería, también, un lugar más tranquilo y sereno. La jornada continuaba, pero ahora, con el corazón más ligero y el alma más tranquila. Mientras Elisa caminaba lentamente de regreso, con los ecos suaves de las montañas aún resonando en su corazón, sabía que la jornada no tenía fin. Las historias que encontró dentro de la cueva de los cristales seguirían guiándola, incluso en los momentos más tranquilos, trayendo siempre un nuevo soplo de paz y sabiduría. La luz de la luna comenzaba a asomar, suave y serena, iluminando el camino que ahora recorría con más calma. Las estrellas en el cielo estaban aún más brillantes, como si celebraran su viaje de regreso a la paz. Elisa miró al horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosas, y sonrió. Sabía que, aunque el día estaba llegando a su fin, la tranquilidad de la montaña y la sabiduría de las cuevas estarían con ella siempre, en cada paso. Y ahora, querida oyente, que la serenidad de Elisa y de las montañas te envuelvan, trayendo la paz que tanto mereces. Deja que la suavidad del viento y el brillo tenue de las estrellas calmen tu mente y tu corazón. Respira profundamente, entrégate a la tranquilidad del momento y permite que la historia te acune en un sueño reparador, lleno de sueños serenos y suaves. Si llegaste al final de esta historia y sentiste la serenidad en tu corazón, no olvides suscribirte al canal para seguir viajando por estos mundos mágicos y relajantes. Deja tu like para apoyar este contenido hecho con tanto cariño y compártelo con quienes también necesitan un momento de paz. Tu presencia aquí marca la diferencia. Buenas noches, y que tengas una noche de descanso tranquila, llena de paz y reposo.